maravilloso que Dios hace en nuestra vida de una manera continua y espontánea. Gloria a Dios. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Dios es bueno. Muchas veces nos hemos acostumbrado tanto a recibir las bendiciones de Dios que a veces las tomamos por desapercibidas. Sí, Señor. Y creemos que todo lo merecemos, entonces no le tomamos importancia. Así Qué es. triste, ¿verdad? Sí, Señor. Pero Dios aún así se sigue moviendo en nuestras vidas Aleluya. y sigue actuando en nuestra vida de una manera sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Doy gracias al Señor porque aquí hay una iglesia entendida, aquí hay una iglesia preparada, aquí hay una iglesia en la cual sabe la palabra de Dios y nos gozamos y nos deleitamos en ella. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El abanico. Habemos gente con calor, ¿verdad? Sí. Nos apagaron el abanico. Nos quitaron el bueno y se lo pusieron a Félix. ¿Qué vamos a hacer? Todo por amor. Que Dios tenga piedad de ellos. Pero nada, nos seguimos gozando. ¿Sabe que decía esto de que nosotros somos una iglesia entendida, una iglesia que sabe palabra, una iglesia que se deleita en la palabra? Amén. Al único que no va a despeinar es a mí. No se preocupe. Estamos en la escuela dominical y nos gozamos con esta palabra tremenda, tremendo estudio el día de hoy. Si usted se lo perdió, busque el CD al final. No ha llegado todavía. Si se lo perdió, pregunte. Aunque alguien dijo por ahí, venga al servicio, decía, venga al servicio y no deje que le cuenten porque a lo mejor le mienten. Yo prefiero venir a la escuela dominical porque siempre nos gozamos en la escuela dominical y hemos aprendido, cada vez aprendemos algo más, algo nuevo y nos deleitamos en esto. Estos días que estuve fuera, pude ver como hay una gente, hay iglesias que todavía viven en la ignorancia porque no estudian la palabra de Dios y se atienden solamente a lo que se les dice. Y creen plenamente en lo que se les está diciendo y no tienen forma de verificar si lo que están diciendo enfrente es bueno, pero en realidad no les importa. Porque todo lo que dicen al frente es algo que los hace sentir bien y que les están diciendo que lo único que tienen que hacer es presentarse en la iglesia, diezmar y ser feliz. Que todo lo que yo voy a predicar aquí les va a servir a ustedes para seguir adelante. Porque usted es un buen hombre o una buena mujer y lo único que tiene que hacer es venir a la iglesia. Si yo les digo eso a ustedes, porque ustedes son conocedores, ustedes me reprenden y me comienzan a sacar textos de la Biblia donde dice que eso no es cierto. Son afortunados, somos afortunados de haber sido educados en la palabra del Señor, de tener conocimiento y tener sed y tener hambre de la palabra de Dios. Porque somos una iglesia que se estudia. Aquí estudiamos los miércoles, estudiamos los domingos, se estudia en casa, se hacen grupos diferentes, está INVIMIPEX todavía y cada vez creciendo. Cada vez hay más gente inscrita en este instituto que nos ayuda a cultivar nuestro conocimiento. Amén. Amén. Porque la fe viene por El oír. ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Cuando nuestro oído está en la palabra de Dios y nuestro conocimiento está en ella, entonces en nosotros hay una disposición. Es como que nos dieran una pastilla de una doble dosis de algo ¿cómo se llama esto? De hormonas. No era la palabra que andaba buscando, calza. Hormonas que nos hacen crecer más rápido en el conocimiento de la palabra de Dios, en el fortalecimiento de nuestra vida. Entonces nuestros músculos espirituales comienzan a inflarse. ¿Por qué? Porque hay conocimiento de la palabra y hay fe. ¿Quién es el que no tiene fe? El que no lee la palabra de Dios. El que no se afirma en la palabra de Dios es una persona que no tiene fe. Pero nosotros nos afirmamos en la palabra de Dios. Amén.
Y aquí es algo curioso, es algo bonito, a mí me gusta y me siento incómodo cuando no sucede. Cuando hablamos de cualquier tema, puedo hablar desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis y transcurrir toda la Biblia, saco un versículo y siempre hay alguien que me lo termina. Estaba en otro lugar y pasaba algo similar y yo comenzaba a decir y yo decía, a ver, y decía un texto bíblico y no me contestaban. Pero entonces paré y le digo, ¿qué es? Desafortunadamente yo aquí puedo pararme, ustedes no saben ni los textos bíblicos, entonces significa que no leen la palabra. El pastor me abrió los ojos así. Le digo, entonces yo puedo decir aquí cualquier cosa y ustedes me van a creer. Pero ustedes están aquí para escuchar y recibir la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Si yo no me baso en esto, entonces no es palabra de Dios. Y si usted no escudriña conmigo la Biblia, no trae la Biblia a la iglesia, ni siquiera para ver si es cierto lo que dije, entonces está dejándose llevar por lo que yo digo. Y las muchas palabras entorpecen. Amén. Amén. Pero gloria a Dios que aquí no estamos en esa situación. Amén. Amén. Y yo quiero hablarles en esta tarde de el mover sobrenatural. ¿Lo escucharon? Si alguien no quiere apuntar, yo puedo decirle a Ani que vea con el crayón rojo y que lo ponga aquí en la pared. Sobrenatural. Donde vean los hermanos. ¿Y qué es sobrenatural? ¿Qué es sobrenatural? ¿Qué es algo sobrenatural? Algo sobrenatural es algo que no es natural, ¿verdad? Algo que no es normal, algo que no sucede usualmente, algo que está rompiendo las reglas acerca de lo que ya está establecido por la naturaleza, por la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o sí? Amén. Aleluya. Pero yo quiero hablarles de lo que Dios hace sobrenatural en nosotros. Pero antes de empezar a pensar en lo que Dios ha hecho en ti sobrenatural, yo quiero hablarles acerca de lo que ya Dios ha hecho sobrenatural en nuestra vida o en la Biblia. En cada paso de la Biblia, en el mover de las Escrituras, Dios nos ha ido mostrando desde el principio cómo Él actúa en lo sobrenatural. Y mucha gente no cree en lo sobrenatural, ¿sabía usted? Ahora que las iglesias se han dedicado a predicar acerca de las finanzas, acerca de la prosperidad y el bienestar de la iglesia de hoy, se han olvidado esto de lo sobrenatural. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Es porque la iglesia de hoy se ha centralizado en tratar de entender y sobreanalizar lo que se hace, lo que se dice, cómo se dice, cuándo se dice, por qué se dice. Y la razón, el razonamiento, es algo que nos impide a nosotros conocer acerca o poder vivir acerca de lo sobrenatural. Amén. Usted ve una iglesia y que toda la iglesia está centrada en escudriñar la palabra, en ver lo que dice ahí, sin el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu y la razón como que no calzan. Amén. Amén. Cuando usted razona demasiado, usted le está diciendo al Espíritu, cállate, ya me la sé. Quédate ahí, quedito, que yo voy a decirte. Porque yo me sé la tabla del 2 y 2 y 2 son 4. ¿O me equivoqué? Entonces le decimos al Espíritu Santo, quédate ahí, que tranquilo. Pero eso no fue lo que nos enseñó Jesús. Eso no fue lo que se nos enseñó desde el principio. Lo sobrenatural es algo que 2 y 2 no son 4. Cuando Jesús estaba predicando, y predicó en 2 ocasiones, en las cuales la gente se le llenaba demasiado. Una ocasión eran 5,000, y un poquito más adelante se volvieron a reunir 4,000. El Señor les dio alimento a toda esta gente, como al principio esos 5,000 con unos cuantos panecitos y unos peces. Y llegó el encargado
el tesorero, el contador del grupo de los 12, que estaba ahí, y dice, no. Yo sé de matemáticas. Y jamás, ni aunque le demos una escama a cada uno, va a alcanzar. No hay forma. Y el Señor le dijo que era suficiente. Dice, con unos cuantos panecillos y unos pececitos, ustedes pueden alimentar a todos estos y va a sobrar. Y lo que sobre, en la razón, eso no funciona. Si usted comienza a analizarlo, dice, no, es que yo estudié ahí. Yo fui a la universidad. A mí no me meten gato por liebre. Hay gente que es así. A mí no me van a meter gato por liebre, porque a mí no me van a engañar en esa iglesia. Pero cuando Dios comienza a actuar, Aleluya. cuando tú le das la oportunidad, porque Dios es un caballero, cuando tú le comienzas a dar a Dios la oportunidad de trabajar en tu problema, en tu vida, entonces la multiplicación sobrenatural comienza a Gloria, suceder. aleluya. Ese es el Dios que yo predico. Amén. Sobrenatural fue cuando el Señor mandó las plagas a Egipto. Eso no era algo normal. Sobrenatural fue que el Señor sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Sobrenatural fue que el Señor lo hiciera pasar o estar o vivir durante tantos años en el desierto. Y nunca se escucha que uno murió de hipotermia o que alguien murió deshidratado. También el pueblo se multiplicó y siguió creciendo. Sobrenatural es, y aún nosotros a veces no lo queremos entender, que su calzado no se gastó, ni su ropa tampoco. Sí, Señor. Eso es sobrenatural. Sobrenatural es que este pueblo fue alimentado por el Señor en el desierto. Sobrenatural es que conocieron el maná. Sobrenatural es que el Señor golpeó la piedra, una piedra seca. ¿Alguien ha visto una piedra alguna vez? Si no, pregúntale a Maribel. Seca. Y el Señor hizo que de la piedra saliera Agua, aleluya. sobrenatural. Entonces, si nosotros decimos todo el tiempo que nuestro Dios no cambia y que en Él no hay sombra de ¿qué? ¿Ve cómo usted dice esa palabra? No hay. Entonces, ¿por qué no le podemos creer a Dios hoy de que si ponemos las manos en el nombre de Jesús sobre alguien, puede revivir, resucitar, o puede recuperar la salud, o la vista, o el oído? ¿Por qué no le podemos creer a Dios que si tenemos una necesidad e invocamos su nombre y confiamos en Él, Él puede proveernos nuestra necesidad? Como María Blanca con unos billetitos debajo de la sábana. Eso es algo sobrenatural. ¿Por qué nosotros no podemos creer a veces que Dios es todo poder y que Él puede hacerlo? Aleluya. Santo eres Dios. ¿Recuerda Eliseo? ¿Se acuerdan de Eliseo? Y Eliseo resulta que se fue con otros sacerdotes y iban a ir ahí a buscar un poco de leña. Y tiró un hacha que le pidió prestado al primo del vecino, de un sobrino del vecino. Y llegó que cuando iba a cortar, ¿qué pasó con el hacha? El mango no, el hacha, lo metálico, se le fue al agua. Oye, es que uno no tiene que andar pidiendo prestado, porque siempre que viene uno prestado le sale más caro. Y el hombre lo primero que pensó dice, y Sears me queda lejos. ¿De dónde voy a comprar yo un hacha de estas? Si me pagan hasta fin de mes. Ahora sí me salió más caro el caldo que los huevos.
Porque ¿de dónde saco yo? Y el único, como si tuviera la culpa, se vuelve y le dice, oye, pero mira lo que me pasó, y era prestada, ¿qué hago? Y dice que Eliseo llegó. No fue Eliseo. Y el hacha cortó. Y ahora sí quedó bien pegada en el mango. El hombre ni cortó nada, se la llevó para la casa para volverse al vecino. Pero eso es un Dios sobrenatural. Eso te tiene que haber hundido. La ley de la gravedad dice que todo pesado. tiene que hundir. Algo sobrenatural, hermana. Se me fue la hermana Silvia, que estuvo acompañándome una vez en el pez de Jonás. Sobrenatural que un hombre estuviese metido en un pez. Se lo tragó un pez. Algo sobrenatural, ¿verdad? Ese es el Dios que nosotros seguimos clamando. Y a veces nos queremos ahogar en un vaso de agua y nos ponemos nerviosos, se nos olvida todo. Se nos olvida la palabra de Dios, se nos olvida la Biblia, se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida que Dios hizo todo esto. Y recuerdo una vez más que mi Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Él no es más pequeño que antes, No. ni tampoco más débil. Y mi Dios es el que tiene sostenidos cada planeta en su lugar. Y cada constelación la tiene puesta en cada lugar allá. Y la Tierra, no hay un motor que yo sepa que es el que la hace girar en sí misma y alrededor del Sol. El Sol, no hay una batería. Nadie sabe de una batería ni ningún enchufle que lo mantenga encendido. Pero Dios sí lo hace. Entonces, ¿por qué nosotros no le creemos a Dios? Porque no creemos que nuestro Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Bueno, vamos a predicar. Creo que el título era un andar sobrenatural. No dijo el mover sobrenatural. Mover sobrenatural. Bueno, pues dígale entonces, un mover sobrenatural. Añádale. Ahora sí estamos feliz. Y el que puso un andar sobrenatural también, bueno. Y le voy a decir un mover sobrenatural porque Dios se mueve en nuestra vida de una forma sobrenatural. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos queremos dar cuenta. Nosotros no queremos entender de que Él se mueve en nuestra vida de una forma sobrenatural. Natural es que usted estuviese muerto o metido en una cárcel o hundido en vicios, en drogas, qué sé yo. Que el Satanás lo hubiera tenido así debajo del zapato todavía. Pero lo sobrenatural es que Dios te sacó y te puso en un lugar especial. Aleluya. Y te dio una vestidura nueva. Aleluya. Y te dio un anillo. Sí, Señor. Aleluya. Y te dio una posición especial. Gloria a tu nombre. Y hoy le sirves al Señor. Porque desde Kimberly hasta nuestra hermana Ana por allá, todos en este lugar le hemos servido a Dios de una forma o de otra. Gloria a Dios. Ese es un mover sobrenatural de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Pero como también es un caminar sobrenatural o un andar sobrenatural en Dios, es cuando nosotros nos movemos en fe. Y la fe, la definición de fe, usted la sabe muy bien. ¿Qué es la fe? La certeza de Dios. ¿Qué certeza? Seguridad plena acerca de algo. La fe es la... ¿Y la convicción de qué? De lo que no se ve. ¿Qué es convicción? Convicción es algo que realmente no hay ningún tipo de duda en nosotros. Convicción. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que si tú entras por esa puerta, ya tú sabes y encuentras que hay un hermano aquí, o dos o tres, que ya el Señor se pase en medio de nosotros. Amén. Porque ya Dios venía contigo. Pero Él dice que donde hay dos o tres, entonces Él comienza a pasearse por ahí y a moverse. Y comenzamos a sentir su presencia. Eso es fe.
Fe es la seguridad, la certeza de que Dios está en este lugar. Amén. Que cuando tú comienzas a hablar con Él, estás hablándole a Él. Entonces, como hay esa seguridad, esa certeza, que también llamamos fe, entonces hay algo solemne dentro de nosotros que nos hace sentir su presencia. Y sabemos que si estoy cantándole a Él, Él me está escuchando. Gloria a Dios. Y cuando estoy diciendo, todo a Cristo, yo me rindo, o yo me entrego. ¿Sí o sí? Él me está escuchando. Y como Él me está escuchando, entonces tengo que decir la verdad. Porque si no digo la mentira que estoy diciendo, la verdad que estoy diciendo. Mentira. No estás creyendo. Y la paga del pecado es. Y la mentira es pecado. Y la muerte es separación de Dios espiritual. Amén. Sí, Señor. Entonces, como yo creo lo que estoy diciendo, porque en mí hay fe de que yo sé que Dios está en ese lugar, entonces yo tengo que ponerme y poner a Él como primero, porque Él es el primero en mi vida. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Porque Él pagó mi vida, Él pagó el precio de la cruz. Entonces le pertenezco a Él. Amén. Amén. Hermano, usted nos está desviando del tema, ¿no? Es que cuando Dios creemos de que Dios es real, comenzamos a caminar. En el micrófono. Comenzamos a caminar en fe, a dar pasos de fe. Comenzamos a dar pasos firmes y fuertes en fe, sí o sí. Entonces, como yo doy pasos en fe, Él comienza a glorificarse en mí. ¿Por qué? Alguien dijo que Mari Blanca lo dijo, pero lamento informarte que lo dice la Biblia. Él honra a quienes lo honran. Amén. Pero pasa que ella lo repite. Amén. Y como Dios honra a quienes lo honran, si tú honras a Dios caminando en fe, cuando tú te pares a hablarle a alguien o a orar por alguien, Dios se va a glorificar. Amén. Porque Dios no te va a dejar en vergüenza. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vaya al libro al Evangelio según San Mateo y ábralo en el capítulo 14. Hemos hablado mucho acerca de este capítulo. Lo tengo bien subrayado y en todo color. Significa que he predicado acerca de este versículo por lo menos unas no sé cuántas veces. Pero cada vez que leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Entonces esta palabra nos habla diferente, nos enseña algo diferente. Y volvemos a leer ahí a partir del versículo 22 y vamos a ir hasta vamos a seguir un poquito hasta el 33. O podemos detenernos en el 28. Vamos a ver. Empecemos a leer en el 22. Si usted cree que el Señor está en este lugar y que esa es la palabra de Dios, póngase en sus dos pies. El Evangelio según San Mateo. San Mateo, capítulo 14. Martín. San Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice de la siguiente manera. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Usted lee el 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar a Padre, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano sobre él y le dijo: ponte en la boca. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y me hablaron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya. María Blanca, ora por esta palabra. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Bendito Dios. Porque es más cortante que toda espada de dos filos, Gloria a Dios. que penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos. Aleluya. Padre, que quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que cada día podamos vivirla y ponerla en práctica, Señor. Que adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Jesús se apareció a sus discípulos agitados por la tormenta, dice, caminando sobre el mar. Dice que a ese momento sus discípulos se toparon con un viento contrario. Pero el viento contrario fue un tiempo oportuno para el Señor, porque pudieron ver las maravillas de Dios aún en ese momento. El viento contrario es cuando uno va, que el viento va en contra de para donde tú te diriges. Vas hacia el norte, pero el viento sopla fuertemente hacia el sur. En lugares como este hay vientos encontrados que se hacen como miniciclones, que de la nada aparecen y no agarran a cualquiera desapercibido. En otras ocasiones yo les había explicado a usted por qué sucede esto y no tenemos tiempo de volver a empezar. Así que encontraron viento que les topaba de fuerte, de frente. Y cuando se encontraban en medio de esta tormenta, ellos creyeron que iban a perecer. ¿Y qué hora era? ¿Qué hora era esta? Gracias, hermano. ¿Qué hora? ¿A qué hora dicen que era? ¿Qué horas eran? Las 4 de la mañana. La corte de vigilia es como las 3, 6 de la mañana, una cosa así. Y imagínense que esa gente salió temprano. Dios lo bendiga, hermano. Mi inalámbrico se perdió. Gloria a Dios. Y significa que ellos estaban exhaustos, estaban cansados de remar en contra de la corriente. Ya ellos no daban más. ¿Sí era Marco? Sí. Ah, bueno. 3 o 6. Ellos se encontraban en ese lugar, se encontraban cansados. Cuando ellos se encontraban cansados, se encontraban fatigados y asustados, estaban muy, muy asustados. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida nos encontramos en esa misma situación? Bien cansados. Hemos remado en nuestra vida por nuestras propias fuerzas, hemos tratado de hacer las cosas. Hemos tratado de hacer que nuestra pareja, nuestro cónyuge, vuelva su vista al Señor. Que nuestros hijos se arrepientan de su mal camino y regresen con nosotros. Hemos querido que las puertas del trabajo se abran y que podamos tener un trabajo en el cual ganemos más dinero. Y tratemos de hacerlo todo con nuestra mente, con nuestro conocimiento, con nuestro razonamiento, con nuestras fuerzas. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios sí quiere que nos esforcemos y que seamos valientes, ¿sí o no? Amén. Eso fue lo que le dijo a sus siervos. Pero Dios quiere que confiemos en Él, de que Él es un Dios sobrenatural y que Él va a esperar hasta ese momento. Dios, ¿por qué no se apareció cuando empezó la tormenta, Jesús?
¿Por qué Jesús no se apareció caminando ahí cuando estaba bonito el tiempo? No, porque Dios quería, Jesús quería que ellos se dieran cuenta que no era con sus fuerzas, que tenía que ser Él para que ellos vieran la gloria de Dios. Tenían que estar agotados de hacerlo por sí mismos. Él lo que les estaba enseñando era que ellos dependían constantemente de Él. Si ellos desde el principio hubiesen aprendido lo que Jesús ya les había enseñado, ellos se hubieran puesto a orar. Pero no, salieron corriendo cada quien, uno a buscar un balde para sacar el agua, y el otro para remar, y el otro volver a sacar agua y reme, y saque agua y reme. Yo no sé si usted alguna vez estaba en una circunstancia así, pero es bien cansado. Es como ir en un río remando en contra de la corriente del río. Es cansado. Es cansado ir remando, aunque sea a favor de la corriente. Móntese en un kayak y móntese en un río a ver cómo le va. Termina uno después de unos 10, 15 minutos que ya no echa. Y esa gente estuvieron horas remando. A uno comienza a doler los brazos, las piernas, la espalda. Pero el susto como que no quiere sentir nada. Pero cuando para el problema, te bajas del kayak, ¿qué sí? Ahí es donde comienza el problema. Cuando estamos metidos en el problema, cuando estamos en la barca y vemos que estamos con tanto problema encima, el Señor que nos llama a nosotros es a creerle a Él. A creer que Él es un Dios sobrenatural, que Él es el Dios. ¿Por qué es que Él se define a sí mismo? Y lo vimos la última vez que predicamos aquí, que Dios es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador. Y comenzamos a decir, yo dije, me acuerdo, ¿sí?, que dije todos los nombres de los cuales se conocía a Jehová. ¿Sí o no? Y el Señor los dejó ahí escritos en esa palabra para que nosotros nos diéramos cuenta de que Él es Dios, Él es el gran, el alfa y el omega, el principio, el que fue, quien es y quien será por siempre. Entonces, ¿por qué lo minimizamos a nuestro Dios? ¿Por qué le quitamos tanto poder? Y apenas te duele, te quiere doler algo y sales corriendo a buscar la pastilla. Comienzas a ver que la cuenta del banco comienza a disminuir y tengo que trabajar otros 3 tiempos para poder recuperarme. Pero si Dios no te dijo que Él era tu proveedor, que Él era tu sanador, que Él era quien iba a estar cuidando de ti, que tú eres su hijo, que Él es tu Padre. ¿Sí o sí? Alábalo porque Él vive. Santo, gloria a Dios. Sus discípulos estaban en un abismo de angustia. ¿Usted sabe que lo que es estar en un abismo de angustia? En un abismo de angustia es cuando está uno que no sabe qué hacer. Ya me morí, ya me morí, ya me morí, ya me morí. Un aplauso a Félix y regreso. Sigamos orando por este muchacho. Amén. Amén. Dios es bueno. Creí que traía agua para el pastor. Casi lo excuso. Pero hay una osada petición cuando Jesús viene caminando. Todo el mundo decía, es un fantasma. Es un fantasma. Nosotros a veces decimos eso, ¿sabe? El Señor comienza a orar en nuestra vida y no decimos un fantasma y dice, es la casualidad. Es que yo tengo un hermano tan amoroso que mira, me bendijo. Qué buena suerte. ¡Qué suerte la mía! ¿Sabe qué? Yo me recuperé porque me dieron overtime. Sí. ¿Sabe qué? Hice un trabajito extra y Dios me bendijo con esto. Eso es el poder sobrenatural de Dios. Amén. Porque Dios actúa trayéndote de cualquier forma. Él te dijo que Él te iba a proveer. Tú lo crees. Si tú le crees a Él y le eres fiel, Él te va a proveer lo que tú necesitas.
Y así tengo que usar a un burro, a un pájaro para que te traiga carne, a un cuervo. Pero si no se pongo muy pica, es que ese cuervo es un cochino, se come cualquier cosa. ¿Por qué no me lo mandó con un conejito? ¿Por qué no me lo mandaste con un periquito, una cosa así? Porque no hubiera llegado hasta ahí, hermano. Porque así es como Dios funciona. Aleluya. Dios usa a veces hasta tu peor enemigo para bendecirte. Y no fue que tu peor enemigo se compuso, no, es que Dios lo usó para que te bendijera. Gloria a Dios. Pero ese man no, es que dice, bueno, se le ablandó el corazón a este, mira. Ese sí que era tacaño, mira, y me vino a dejar algo ahí. Algo querrá. Hermano, dile la gloria a Dios, que Dios es el que te está bendiciendo. La gente en la barca decía, un fantasma, viene un fantasma. Y Pedro, como tenía los anteojos recién compraditos, no como los míos, están todos chuecos, dijo, no, ese es el maestro, es Jesús. Y Pedro hizo algo que no hacemos nosotros usualmente, ¿saben? Nosotros comenzamos a decir, vemos que viene, el Señor está en ese lugar. ¿Cuánto creen que Dios está? Amén. Amén. El Señor está en este lugar y tenemos 1000 necesidades en nuestra vida. Necesidades, hermano. Mañana me botan de la casa. Voy a perder mi trabajo. Ya viene la amiga. ¿Qué? ¿Cuántas necesidades venimos nosotros? Y sabemos que Dios está en casa, porque Dios está en este lugar. Amén. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos quedamos calladitos. Y el hermano está diciendo, Dios está en este lugar, pídele al Señor lo que usted necesite, que Dios se lo va a proveer. Gloria a Dios. Hermano, Gloria a Dios, aleluya. en la Biblia dice, en esta palabra dice que si tú levantas los hombros y dices, Señor, lo que sea, Dios te va a bendecir. El Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. El hermano decía que la Biblia dice que él dijo, Estoy a la puerta ya. estoy a la puerta. Pero ya el Señor entró, hermano. Lo único que tienes que hacer es lo que hizo aquella mujer. Pasó detrás de la multitud y se fue. Y si tan solo yo tocara el borde de su manto, aleluya, entonces recibiré mi milagro. Santo. Eso es actuar sobrenatural. Lo natural es que esa mujer se quedara hecho un puño por allá, muriéndose, pudriéndose en sí misma, que no se metiera entre la multitud. Pero Dios hizo algo sobrenatural en ella. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ese hombre se atrevió y dijo, Pedro, al Señor, si eres tú, entonces que yo pueda ir a ti. Eso actuó en fe. Fe. Que eso es lo que Dios quiere que nosotros actuemos en fe. Pedro creyó que Dios podía hacer algo sobrenatural. Además de Jesús, ¿a quién habían visto ellos caminar sobre el agua? A nadie. Ellos eran pescadores, la mayoría. Ellos sabían que si ponían un anzuelo, ¿saben que es un anzuelo bien pequeñito para sacar los peces por la boca? Que lo ponían ahí sin hundir. Un hombre mucho más razón, porque pesa mucho. Entonces, pero él le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti para caminar sobre el agua. Qué bonito. Y sí que se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Comenzó a caminar. Hermanos, ya es un plus para Pedro. Comenzó a caminar, eso es algo sobrenatural. Estaba haciendo algo diferente. ¿Y cómo se quedaron los que estaban en la barca? Estaban... Caminó. ¿Qué pasó? Él perdió la mirada en Jesús y comenzó a hundirse. Pero Dios no le dijo, después te rescato. Él hizo otra cosa sobrenatural. Él provocó otra vez un milagro más en el Señor en su vida. Él no se esperó que el agua le llegara al cuello, como nosotros que no esperamos que el agua nos llegue al cuello, ¿verdad? Inmediatamente comenzamos a hundirnos. Estamos prestos a decir, Señor, sálvame. Me hundo. Señor, me hundo. Decía, no seas payaso, esta presa estoy un dedo gordo del pie. Pero el Señor te agarra y te levanta.
Y dice que él caminó con Jesús, porque dice que no dice ahí que Jesús se lo echó al hombro, ni que lo arrastró, ni que lo jaló. Apúrate, apúrate. Más vale que estamos en el agua. Está gordito, está pesadito, ¿no? Dice que el Señor lo levantó. Y él se fue otra vez caminando para la barca, otra vez. Gloria a Dios. Eso es sobrenatural. Amén. Volvió a suceder. De lo único que se lamentaba Pedro es no haber llegado más lejos. Llegó, es algo sobrenatural. Y como no era tan, el Señor andaba ahí de baratillo al 2 por 1. El Señor se sube a la barca y le dice al mar que se detenga y le dice al viento que se detenga, y hubo. ¿Y usted sabe qué es bonanza? ¿Sabe qué es bonanza? Lo que sucede en tu vida cuando tú le das la oportunidad a Dios de glorificarse. Amén. Cuando tú crees de que tu Dios es un Dios Aleluya, sobrenatural. Dios. Alábalo porque Él vive. Ahora sí. Alábalo, pero de verdad dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pero no todo sucede así, hermana. Uno cree que, ay, qué lindo que, verá que sí, sobrenatural, que Señor. Cuando Pedro salió de la barca, tiene que haber alguien, porque siempre hay alguien diciéndole, oye, mira este igualado, qué hombre más presentado, mira, diciéndole al maestro que quiere caminar como el maestro sobre el agua, que todos sabemos que es bueno para él, que todos sabemos su carácter, le está diciendo al Señor. Pero ¿sabe qué? A Pedro no le importó lo que los demás dijesen. A Pedro lo único que le importó fue que él quería ir a donde estaba Jesús. Y él sabía que lo podía hacer si Jesús se lo permitía. Aleluya. Tú en la iglesia no te importe quién esté aquí, ni lo que van a decir, porque siempre hay alguien que se va a levantar a decir algo. La esposa de aquel hombre, bien codo, siempre se me olvida el nombre, le dijo al Señor, se me olvidó el nombre de la mujer. Porque es codo. ¿Usted sabe qué es codo? Pichirre, pinche, tacaño, chip, maceta. ¿Cómo le dicen en Ecuador? Perú, ¿cómo le dicen? Ya se le olvidó, ¿verdad? Chimbo, tacaño. Por rico le dicen maceta. Ah, maceta. Es bien maceta. Y en Honduras también le dicen, ¿verdad? Agarrado o mezquino. Mezquino. Le dijo, simplemente le dijo a su marido, bueno, ya te quitaron las vacas, te quitaron tus hijos, te quitaron tus tierras, te has enfermado todo. Reniega contra tu Dios y muérete. Pero él sabía que su Dios era un Dios sobrenatural. Aleluya. Y el Señor se glorificó en su vida. Señor. Y Job llegó a tener más de lo que antes tuvo, porque Dios, mi Dios y su Dios es un Dios sobrenatural. Gloria a tu nombre. ¿Ve cómo Dios es bueno? Fíjense que los jóvenes hebreos, los tiraron a un horno y no se quemaron. Lo natural es que hubieran salido ahí hechos cenizas. No hubieran salido. No. Pero dice que cuando el rey se asomó por la ventanilla, él creyó que los anteojos se le habían dañado. Se quita los anteojos y comienza a limpiar el vidrio y lo volvió a ver otra vez. Dice, oye, pero ¿cuántos echaron ustedes? Gloria a Dios. ¿Cuántos echaron? Ahí hay 4. Aleluya. Eso es algo sobrenatural. Aleluya. Y ese mismo Dios que estaba ahí, y ese mismo Dios que está aquí, está Amén. aquí. Amén. Gloria a Dios. Y cuando estos jóvenes vuelven otra vez y los tiran en el foso de los leones. Foso de los leones, leones hambrientos. ¿Alguna vez alguien ha visto un león? Son grandes. Dice que le tapó la boca a los leones. Lo natural es que estos leones los hubieran hecho, se los hubieran comido. Pero Dios hizo algo sobrenatural en ellos. Dios obró de una manera sobrenatural. Amén. Gloria a Jesús. Dios te está diciendo en esta noche, mira, ni siquiera llegué a la mitad. Dios te está diciendo en esta tarde
que tú tienes que creer en un Dios bondadoso, Amén. en un Dios generoso, en un Dios que te dice, igual como le dijo a Pedro, ven. Él le dijo, Señor, yo quiero ir allá. Señor, ya. Así se goza uno en la clase de los jóvenes o los niños, porque cuando uno les pregunta algo y se la saben, quizás es la única que se sabió en todo el mes. Entonces cuando uno lo dice, no va a tener yo. Y si no dicen como mi hermana, ay, me la quitaron, esa era la mía. La única que sabía y me la quitaron. Pero el hombre estaba ansioso y decía yo. Y el Señor todo generoso le dijo, ven. Y si hubieran sido todos los que estaban en la barca, el Señor les dice a todos, vengan. Pero de todos solamente uno se animó. Y es lo que pasa en la iglesia. En la iglesia no vemos la gloria de Dios porque solamente uno se atreve. Hermanos, pasen al frente y vamos a hacer una oración. Todos están muriendo porque necesitan algo de Dios. Todos necesitamos algo de Dios. El que diga que no necesita algo de Dios es mentiroso. Todos necesitamos algo de Dios, desde la más niña hasta la mayor que está por allá. Necesitamos algo de Dios. Yo no dije quién. Porque Dios es bueno. Él quiere bendecirnos a todos, pero solamente uno se atreve. Así uno el llamado y todo el mundo. El otro día estaba en una iglesia, hermano, y me di cuenta que yo sí que no tengo mucha perseverancia. Yo le dije, si alguien tiene necesidad de pasar al frente y orar, y yo voy a orar por usted, ¿qué sé? Y pasaron dos hermanitos nada más, yo me quedé ahí, entonces le di el micrófono a otro hermano. Y el otro hermano salió ungido, así ungido. Y ese hermano, la verdad que yo ni oí qué es lo que estaba diciendo, yo estaba ocupado en lo mío, pero el hermano se comenzó ahí. Y cuando me di cuenta, media iglesia estaba al frente. Yo no sé qué les dijo, porque yo estaba en lo mío. Yo me quedé asustado cuando volví a ver, terminé orando dos hermanos. Yo me iba a sentar cuando veo que todo el mundo estaba enfrente. ¿Por qué necesitamos nosotros que nos rueguen tanto? Si necesitamos de Dios, si necesitamos un milagro de Dios, y lo único que Él nos dice es simplemente levante su mano, un dedo, un pelo, algo. Hágame una señal que yo quiero hacerlo por usted. Dios no va a hacer algo que tú no quieras que Él haga. Dios no va a entrar a tu casa y tú no le abres la puerta. Dios no va a entrar en tu vida a hacer algo que tú no quieres que Él haga. Porque una cosa es que tengamos necesidad de Él, y otra cosa es que le permitamos a Él que actúe en nuestra vida de una manera diferente y que algo sobrenatural suceda en nosotros. ¿Sí o no? Cuando tú tengas necesidad de algo, yo no sé usted, pero yo siempre tengo necesidad. Y yo le doy gracias al Señor por aquellos que oran por mí, porque de verdad que yo siento muchas necesidades todos los días. Yo quisiera que estuviera alguien siempre orando, ponerme la mano, orando por mí. Gloria a Dios por aquellos que sí se sienten el Señor orar por mí. Cuando yo escucho unos cultos de oración, yo quiero orar por esto, y yo por los pastores. Yo le doy gloria a Dios por eso, porque necesito mucho esa oración, necesito del favor de Dios todos los días de mi vida. Amén. Amén. Y nos resistimos a veces, hermanos. A veces nos resistimos, y imagínense si yo me pongo triste de ver que saber, porque si alguien sabe que hay necesidad en la iglesia, el pastor, y no porque alguien llegue con el chisme, usted me lo haya soplado, aunque es bueno que alguien me diga cuando hay necesidad, porque así yo me enfoco en esa persona, pero es porque el Señor nos pone a nosotros ese sentimiento de dolor en la iglesia. El otro día oré por dos personas. En una de las dos personas sentí del Señor una paz increíble. Yo estaba orando por esta persona y yo sentí una paz de Dios. Y yo no oré pidiendo nada, oré diciéndole, Él no me dijo nada tampoco, dándole gracias a Dios, porque era un instrumento de paz. Y Dios tiene grandes cosas para ti, le dije, de parte del Señor. Pero al lado había otra persona que cuando este muchacho andaba así sucio, olía feo y eso. Oré por otra persona, y la otra persona andaba bien vestidita y olía rico. Yo no sé por qué siempre se me pegan los olores.
Siempre me arrimo a él, me digo, él me huele a rosa. Bueno, resulta que estaba ahí y estaba orando por el hermano y sentía un dolor por dentro tan profundo, un sentimiento. Eso lo pone el Señor. Es la necesidad de nosotros de sentir algo, de la necesidad de recibir algo de Dios. Pero es algo diferente, algo que nosotros tenemos que abrir esa puerta, decirle: Señor Dios, yo sé que eres poderoso, yo sé que puedes hacer algo sobrenatural en mi vida. ¿Sí o no? Y créame que usted, cuando haga esta oración, va a recibir un bendito resultado de parte de Dios. Dice que estos que estaban en la barca vieron el resultado y la bendición de Dios. Es que el viento se calmó. Hubo bonanza en ese lugar. Pedro no solamente caminó ese día con Jesús, sino que caminó todos los días con Jesús. Ese fue el principio de muchas veces que caminó con Jesús. El Señor ya nos sacó del agua. El Señor ya nos sacó del pozo cenagoso de la desesperación donde nos encontramos en vida. El Señor ya nos sacó de nuestro pecado, de nuestro dolor. El Señor ya nos levantó con su mano poderosa y bondadosa y amorosa, y nos puso a todos nosotros en un lugar especial. Y ahora nos dice que caminemos con Él. Y el caminar con Cristo es un caminar de bendición. Es un caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es un caminar en el cual la iglesia está llamada a ver al Dios sobrenatural actuar en su vida. ¿Y a través de quién? De nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, está en nosotros. Y nosotros fuimos llamados a caminar y a ver la gloria de Dios cada día. Gloria a Dios. Pero no, como decía la maestra, no como nosotros queremos ver la gloria de Dios, sino como Él refleja su gloria en nosotros. Amén. Porque la gloria de Dios no es la gloria nuestra. La gloria de Dios no es una gloria en el cual te van a ir aplaudiendo y golpeando la espalda todo el camino. Adelante, mi hermano. Bueno, mi hermano, una ofrenda para que se vaya en avión. Tome, una vez. Hermano, venga a mi casa a comer, hermano, pues si le falta algo, ¿no? Esa no es específicamente la gloria de Dios. O no siempre. La gloria de Dios es cuando vamos viendo que las almas van llegando al Señor. Amén. Cuando el Señor nos manda en una misión y la cumplimos a plenitud. Cuando levantamos de madrugada a orar por aquel hermano que necesita una oración. Cuando vamos al hospital a visitar a un enfermo y oramos por él y terminamos orando por todos. Es cuando vemos la gloria de Dios. Cuando tenemos solamente 10 pesos en el bolsillo y el Señor nos mueve a sacarlos y a darlos a alguien que está necesitado. Es cuando vemos la gloria de Dios. Eso es provocar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo voy y doy lo que por gracia me fue dado, en un hospital, en un cementerio, en una funeral, en una cárcel, entonces Dios me bendice otra vez. Cuando yo doy los 10 pesos que me quedaban aquí, que era lo único que tenía, pero Dios me mueve a darlos a alguien que está en necesidad, entonces el Señor me bendice. Y yo puedo ver la gloria de Dios cuando Dios me bendice. ¿Y cuántos de nosotros no podemos decir que Dios nos ha bendecido? Probadme en esto, dice el Señor. Aleluya. ¿Por qué nosotros como iglesia no estamos viendo la gloria de Dios manifestada en nuestra vida? No estamos viendo cómo Dios obra en nuestra vida. No estamos viendo ese andar sobrenatural. Porque no le estamos creyendo a Dios. Creámosle a Dios que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. La cercana presencia de Cristo en nuestra vida es el secreto de una vida cristiana de victoria y de triunfo.
Cuando Cristo está presente en nuestra vida, es cuando podemos comenzar a ver la gloria de Dios. Cuando Cristo está en nosotros, cuando actuamos haciendo su voluntad, entonces nosotros podemos decir que estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Que estamos viviendo una vida cristiana. Una vida cristiana no es andar con un saco y una corbata y una Biblia debajo del brazo. Una vida cristiana es cuando andamos con Cristo en nosotros. Cuando actuamos como Cristo. Cuando hacemos lo que Él nos mandó a hacer. Amén. El apóstol Pablo le dijo a sus discípulos, y que sean imitadores de mí, porque yo no soy de Él. Yo soy de Cristo. Ahora yo les digo, seamos imitadores nosotros de Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Está en sus evangelios. Es más, Cristo aparece en estos 66 libros desde Génesis. En Apocalipsis se sigue Jesucristo ahí. ¿Quieres conocer cómo es Cristo? Medita en su palabra. Y entonces comenzarás a ver la gloria de Dios. Esta iglesia, seamos pocos o seamos muchos, fuimos llamados a hacer cosas grandes. Y de aquí ha salido gente con un llamado importante de parte del Señor. Esta iglesia fue llamada. ¿Usted cree que usted sabe palabra y que ha sido instruido durante todos estos años solo porque sí? Para saber que, para que la gente sepa que yo sé. No. Usted fue llamado porque Dios tiene un propósito para su vida. Y un propósito grande. No se quede callado, no se quede con lo que Dios le ha dado. Comience a compartirlo con otros y comience a actuar en lo sobrenatural de Dios. Amén. Pónganse en sus dos pies. Vamos a ver. Qué rápido se fue el tiempo. Gloria a Dios.